¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y, por supuesto, también darle la más cordial bienvenida a este programa Vértices, que ahora lo estamos haciendo precisamente desde este Centro de Arte Textil Zapoteco en Teotitlán del Valle. Y bueno, pues como invitado, en un primer término tenemos al diputado Jaime Bolaños Cacho, y ahorita explicaremos la relación entre el diputado Jaime Bolaños y los artesanos, las familias de artesanos que integran este Centro de Arte Textil. Diputado, ¿cómo estás? Te saludo. Gracias, Pedro Luis, y estamos muy contentos de estar aquí, primeramente en Teotitlán, y de estar en este Centro de Arte Textil Vidao, a quienes conocemos desde hace muchísimos años y con quienes estamos orgullosos de los logros, avances y resultados que han tenido en estos años. Y bueno, porque estamos aquí, fíjate, diputado, me llamó mucho la atención que has iniciado una serie de recorridos por el Estado, a los cuales se ha denominado Ruta Ciudadana. Y el estar aquí en este Centro de Arte Textil es parte o es en el marco de esta Ruta Ciudadana, de lo cual ahorita estaremos platicando ampliamente. Pero ¿cómo nació esta relación tuya con estos artesanos, con este grupo, que ahora es un grupo muy importante, no solamente aquí en esta comunidad, sino fuera de ella también? Claro, primeramente, pues describirte el contexto, por qué se da esa relación, por qué nos encontramos en un espacio, en un territorio determinado, en un momento de la vida, con este grupo de mujeres y de hombres zapotecas. Primeramente decir que históricamente, dadas las condiciones de marginación, de pobreza del estado de Oaxaca, era necesario que desde la sociedad civil se plantearan nuevas estrategias, nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas propuestas de cómo podía la gente mejorar su ingreso. Y en este sentido, pues hace más de 20 años, en lo personal me di a la tarea de recorrer el estado. Precisamente pertenecíamos a un movimiento civil que estaba en búsqueda de estas alternativas y donde participábamos en diferentes organizaciones de la sociedad civil, y es así como finalmente nos encontramos con este grupo de mujeres y de hombres zapotecas que hacen una propuesta, primeramente de un trabajo colectivo, de un trabajo conjunto, dada la marginación, la pobreza, sobre todo que existía en Teotitlán, y cómo planteaban ellos su deseo, primeramente de obtener bastantes logros, avanzar en su situación en la que se encontraban. Nos pareció sumamente atractivo conocer, primeramente, que lo que ellos querían era fortalecer su identidad cultural. Muchos de ellos que constituían este grupo venían de una experiencia de ser migrantes en Estados Unidos, y donde realmente las condiciones de hacinamiento, del trabajo pobre remunerado y también el trato que se les daba no era el más adecuado. ¿Cómo sucede actualmente? Como sucede actualmente al día de hoy, y nos llamó la atención que regresaran a su tierra de origen para buscar una nueva alternativa, y esta alternativa fue precisamente, primero, fortalecer su identidad cultural y el rescate de las tradiciones, de las costumbres para la elaboración de los textiles. Por otra parte, crear arte, no hacerlo en forma serial o en forma mayoritaria, sino que realmente se reflejara la cosmovisión, la identidad de la cultura zapoteca en cada uno de los productos que ellos elaboraran. Y por último, una tercera característica que nos pareció muy interesante era que hace más de 20 años era un grupo mixto, un grupo conformado no solo por hombres, sino conformado también por mujeres, que nos parecía bastante importante que hubiese ya una equidad de género dentro de la propia estructura organizativa. Y por último, pues que fuera un proyecto sustentable, que buscara la sustentabilidad de la naturaleza, el rescate de plantas, los tintes tradicionales, algunos de ellos que ya se estaban perdiendo, y por otra parte también el cultivarlos, el ellos producir su propia materia prima y que fueran los textiles producidos con pura materia orgánica. Esos fueron elementos que nos llamaron la atención de este grupo y con los que comenzamos e iniciamos una relación de trabajo.
Pero además el origen, por lo que comentas, diputado, lo que dio origen a esto fue, me parece algo que pues, no ha cambiado desde hace muchos años, el arraigo de nuestra gente en sus comunidades, el que ya no sigan saliendo, ¿no? A enfrentarse a un mundo totalmente distinto, lejos de su tierra, y pues dejar a sus familias muchas veces en esas comunidades. Qué bueno que a través de estos proyectos, y creo que podría ser como la fórmula, la solución, el camino, pues para que muchos oaxaqueños, no solamente de esta comunidad, de este municipio, sino de otros donde expulsan de manera importante mano de obra hacia los Estados Unidos, pudiera quedarse, ¿no? Creo que sí se puede hacer esto, ¿no? Es correcto, yo creo que el resultado después de 20 años que podemos nosotros percibir y constatar de Vidao es precisamente que se ha fortalecido, que hoy es una realidad el ingreso que obtienen cada una de las familias que son parte de esta sociedad cooperativa, de este colectivo de producción de textil, y donde obviamente hay no solo el elemento del ingreso, sino que las familias se han consolidado, no existe esa ausencia del padre o de la madre o de los hijos en la destrucción del núcleo familiar por tener que salir a otros lugares a trabajar. Existe también un fortalecimiento del arraigo, de la identidad cultural, haber permanecido en su comunidad de origen, pero también siguen generando arte y han comunicado desde lo local su cosmovisión que como pueblo zapoteca tienen hacia todo el mundo. Consideramos que este tipo de políticas públicas, este tipo de proyectos y de experiencias exitosas son las que se deben de constituir en programas dentro de los gobiernos para que en forma permanente se puedan replicar en todo el estado de Oaxaca, se puedan fortalecer este tipo de organizaciones y se les puede dar también la oportunidad de crecer. Esto podríamos decir que es una gran empresa social o son ejemplos de empresas sociales en el que realmente Oaxaca tiene que mirar hacia adentro de ellas para que pueda generar una política pública en apoyo a los que menos tienen y donde podemos nosotros encontrar proyectos que son totalmente sustentables y sostenibles desde el punto de vista económico. Yo desde hace más de 20 años lo estabas viendo, Jaime. Es correcto, y yo diría que es un tránsito en la política pública del asistencialismo, porque cuando nosotros los conocimos y tuvimos la oportunidad de facilitar sus procesos de constitución, de fortalecimiento, es un proyecto en el que no venimos con una canasta básica, no venimos a entregar leche, no venimos a entregar productos comestibles, sino realmente lo que venimos fue a fortalecer el desarrollo humano de estas familias que con su identidad zapoteca querían salir adelante. Y que ellos generen, ¿no? No solamente, como bien dices, nomás el recibir, sino el generar, ¿no? Por muchas generaciones, veíamos hace un rato, ahorita lo vamos a platicar, un instrumento de trabajo de más de 100 años, por ejemplo, ¿no? Es correcto, y que han encontrado ese balance entre lo que ha sido el núcleo histórico de la cultura zapoteca con una realidad social dinámica de la vida de hoy en este siglo que requiere de otra serie de herramientas y de instrumentos para que estos procesos y estos proyectos de desarrollo puedan realmente tener éxito. Yo recuerdo que Vidao es una de las primeras organizaciones que ofertó al público sus productos de manera digital, de vía electrónica, el pago y la compra por vía electrónica, cuando prácticamente la mayoría de los grupos y de las organizaciones en Teotitlán pues lo hacían de la forma tradicional, recibiendo únicamente pagos en efectivo, recibiendo pedidos en forma personal. Vidao avanzó para dar este servicio ya en forma digital y poder comunicar su arte al mundo desde Teotitlán del Valle. Pues para nosotros nos parece una experiencia sumamente enriquecedora. Nos parece las experiencias que deben de ser tomadas por los gobiernos municipales, estatales y federales y que deben de ser una muestra
de cómo sí es posible, aprovechando las herramientas tecnológicas actuales, sin menoscabar el medio ambiente, sin alterar la cultura de nuestros pueblos indígenas. Al contrario, indígenas. rescatando muchas especies ya prácticamente desaparecidas. Pero yo quiero que en el próximo segmento, antes de platicar con los amigos artesanos aquí de este centro textil zapoteco, que nos platicaras, Jaime, pues cómo nace hace 20 años, no sé, digo, eres joven, pero hace 20 años pues eras más todavía. Cuando un joven por lo regular está en otras actividades, tú estabas metido en las comunidades. Yo quisiera que esto lo platicaras en el otro segmento y lo explicaras con más amplitud. ¿Qué te parece? Con todo gusto. Vamos a una breve pausa. Estamos en Vértices, en este canal 134 de Cable Más. Regresamos. Todos los perros de la cuadra se hacen en mi entrada. ¿Pero sabe qué perros son? No conozco de razas. Quiero decir, ¿quiénes son los dueños de los perros? Los vecinos no tienen la decencia de recoger las cacas de sus animales. Ya estoy cansada. Claro, a cualquiera le molestaría. Pero llamar a la perrera municipal no va a resolver el problema. Si se llevan a los perros, será los callejeros. Los de los vecinos van a estar en sus casas y mañana los van a sacar otra vez. Con mayor razón, esto es cuento de nunca acabar. No me va a quedar de otra más que ponerles veneno y que se mueran todos, los de casa y los de la calle. Ya estuvo bueno. Señora, pero así se va a hacer más grande el problema. ¿Ya se imaginó lo que va a pasar si los perros de sus vecinos se mueren? ¿Y entonces cómo le hago? A ver, usted dígame, ¿cómo lo resuelvo? Ándele. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz. Muy bien, seguimos en este programa. Estamos platicando aquí en Teotitlán del Valle, precisamente en este Centro de Arte Textil Zapoteco. Usted puede ver alrededor nuestro el trabajo que están haciendo los artesanos oaxaqueños de esta comunidad. Y estamos con el diputado Jaime Bolaños Cacho, que desde hace más de 20 años, te decía Jaime, digo, eres joven, ¿no? Pero hace 20, pues obviamente eras más joven, ¿no? Y en ese tiempo, digo, cuando tú arrancaste con los hombres y mujeres de este lugar, este proyecto, pues me parece, digo, ahorita podemos hablar de muchos jóvenes que pues, a esa edad quizá estén en otras actividades, pero tú estabas metido en las comunidades con la gente. ¿Por qué? ¿Por qué, Jaime? Pues quizás por varias circunstancias y varias motivaciones. Lo primero, el hecho de venir de una familia y nacer en un seno eminentemente dedicado a la política y involucrado con el quehacer política, me permitió desde muy pequeña edad estar en las comunidades, visitarlas, mirarlas desde adentro, qué sucedía con las comunidades. Pero también en esta cercanía me tocó vivir y conocer a profundidad las políticas públicas, los programas, los enfoques, las visiones de distintos actores políticos, de los gobiernos estatales, federales, municipales, y ver también este punto muy difícil de una línea en la equivocación de la política pública hacia una realidad social, hacia una realidad tangible en contextos como en el estado de Oaxaca. Y también otro de los elementos por los cuales es que profesionalmente me había tocado en diversos niveles estudiar las políticas públicas, estudiar el derecho, conocer si las legislaciones, los programas realmente
estaban respondiendo a las necesidades de la gente, si realmente iban a ser alternativas para su desarrollo social. Y porque yo diría también que en mi época, en mi formación, me tocaron crisis recesivas a nivel nacional, nos tocaron también ya en los últimos años el primer movimiento de alguna forma ya social en Oaxaca, y nos tocaba mirar de cerca el sufrimiento de la gente. Nos tocó ver los grandes flujos migratorios, cómo se iniciaron en Oaxaca hace más de 40 años y cómo prácticamente hace 30 o 25 años Oaxaca llega a colocarse muy rápidamente como uno de los estados de mayor expulsión de mano de obra. Yo creo que todos estos elementos nos hicieron darnos un planteamiento hacia dónde podía caminar Oaxaca, hacia dónde se podrían plantear, y por eso nosotros dijimos que no había que encontrar el hilo negro, no había que hacer un trabajo desde el escritorio, no había que ir, sobre todo eso. Así es, no había que ir a las grandes universidades, sino dicho desde un punto de vista realmente práctico. Lo que necesitábamos era mirar desde nuestras comunidades, mirar de nuestra propia gente, ¿no?, hacia adentro, qué alternativas se estaban planteando. Ellos mismos son conocedores de su realidad cotidiana y son la gente de nuestro pueblo la que nos puede decir el camino de su desarrollo, pero que difícilmente es escuchada. Por eso es que parte en esta ruta ciudadana nosotros hablamos de la escucha. Tenemos que escuchar a nuestra gente. Tenemos nosotros que tener la conciencia que nuestra gente es sabia, que el pueblo es sabio y que nos debe de guiar. Pero también tenemos que estas propuestas debatirlas, tenemos que hacer gestión de estas propuestas, cómo los acercamos, que fue nuestra labor, hacia los técnicos, a quienes tienen experiencias en áreas del conocimiento, que pueden ayudar a desarrollar esta idea, que pueden ayudar a fortalecer las iniciativas de la gente, pero también por otra parte cómo los acercamos hacia el financiamiento, porque en una situación de pobreza difícilmente se acercan los gobiernos a tratar de ayudar las ideas de la gente. Normalmente lo que ha existido tradicionalmente es que tratan de imponer los programas, tratan de imponer la política pública. Criterios, ¿no? Imponer criterios, ¿no? Es correcto. Y piensan en la réplica de programas en contextos federales y en contextos estatales, cuando ninguna comunidad de Oaxaca es igual, cuando ninguna región de Oaxaca es igual, cuando los 32 estados de la República son diferentes en sus necesidades, en su cultura, en su cosmovisión, y nosotros de ahí coincidimos con estos grupos, que habría que fortalecer, y creímos en ellos. Y lo único que nos convertimos, y yo diría después de 20 años, es en facilitadores de sus propios procesos de desarrollo. Ahora, Jaime, tú pudiste haber tomado, no sé, pues otra ruta, ¿no? Con las comunidades. Digo, tenías todas las posibilidades de llevarlos por otra ruta. Una ruta quizá podría ser la de la violencia, la de la protesta por solamente protestar sin buscar algún camino, pero escogiste porque se nota el trabajo que has hecho con la gente, escogiste el de organizarlos, el de capacitarlos y de facilitarles el camino. Esta es la vía, Jaime, ¿estás convencido de que esta es la vía de que los oaxaqueños en las comunidades nos podemos organizar en paz para lograr objetivos que nos den en consecuencia desarrollo, prosperidad? Es correcto, y quizás una anécdota personal que me viene a la mente. Durante mucho tiempo, muchos años atrás, estuve estudiando políticas públicas, ciencias políticas, y recuerdo un libro de Alexis de Tocqueville que se llama La democracia en América, y donde se plasma con toda claridad de que la mayor pobreza de una sociedad, de una comunidad, es su ausencia de organización. Pero esta organización no basta, como tú bien lo dices, que esta organización tenga una acción contestataria, sino que tiene que tener una acción propositiva. No basta que esta organización social
trate de invadir o perjudicar derechos de terceros, sino tiene que reivindicar sus propios derechos y el respeto al derecho de los demás. Estas premisas, cuando nosotros vemos los análisis de diversos institutos de investigación global, son los que realmente han hecho alcanzar a los países desarrollados su propio desarrollo. Si nosotros vemos el caso de Japón, el caso de Alemania, países prácticamente destruidos, destrozados por la guerra mundial, y la recuperación tan pronta que llevan para en menos de 40 años volverse a colocar como una de las 10 potencias más grandes del mundo, lo que miramos hacia adentro es una gran organización social, una gran propuesta. Si nosotros vemos los sindicatos en Japón y Alemania se expresan trabajando dobles o triple jornadas, pero nunca dejando de trabajar. Y nosotros sentimos que este tipo de iniciativas al interior de Oaxaca no solo están en Teotitlán, están en muchísimas regiones del estado de Oaxaca. Hay muchas oaxaqueñas y oaxaqueños que son como los que integran esta organización del Centro de Arte Textil Vidao y que lo único que requieren es un poco de apoyo, lo único que requieren son escuchados, lo único que requieren es que se les facilite su propio de desarrollo. Pero nosotros podríamos decir, y yo te podría decir que en estos 20, 25 años que me ha tocado recorrer Oaxaca, yo a veces escucho cuando a mí me dicen que alguien ha recorrido o está recorriendo Oaxaca en los últimos 2, 3, 4, 5 años, y yo que lo he recorrido en más de 25 años, nunca acabo de conocerlo. Nunca acabo de descubrir la grandeza de nuestra gente, ni la grandeza de nuestros recursos naturales. Y en este sentido, considero yo que una de las grandes aportaciones de esta gente es la esperanza. Realmente son sembradores de esperanza, no solo aquí en Teotitlán, sino para todo el estado de Oaxaca. Y esa esperanza se siembra organizándose, profesionalizándose, desarrollando una serie de habilidades y destrezas, obrando con equidad entre hombres y mujeres, con el medio ambiente y teniendo una coherencia y consistencia en la vida. Por eso nosotros replantearíamos que el desarrollo de Oaxaca tiene que venir desde la propia gente. Los gobiernos y los legisladores debemos de ser facilitadores de la propuesta de la gente y debemos de ser única y exclusivamente acompañantes de ese proceso de desarrollo y que debemos de aprender a escuchar y a debatir desde y con la gente. El debate no debe de ser única y exclusivamente entre actores o partidos políticos, no debe de ser en el seno de las élites sociales o de las élites económicas o políticas. Realmente la escucha, el debate, la propuesta debe nacer desde nuestras bases comunitarias, desde nuestra base social. De ahí entonces que después de 25 años nosotros vemos que este tipo de principios de desarrollo social son vigentes en Oaxaca, son aplicables en Oaxaca. Y es desde ahí donde debe de partir la política pública. Sí, totalmente de acuerdo, Jaime. Y ahorita en el siguiente segmento vamos a platicar con los amigos que están aquí alrededor nuestro, de este Centro de Arte Textil. Regresamos, estamos en el canal 134 de Cable Más. ¿Sabía que estos lugares están asignados? Sí. Señora, llevo una semana estacionándome en los últimos cajones, porque usted siempre ocupa mi lugar. Pero me dijeron que... No, señora, no es justo. Estos cajones son para personas con problemas de salud. Sí, lo sé. Entonces, ¿por qué demonios siempre se estaciona en mi lugar? Es usted una abusiva. Señora, si deja de gritar, ¿le puedo explicar? ¿Explicarme qué? ¿Que no sabía de quién era el lugar? ¿Que pensó que estaba desocupado? A ver, dígame. Deme un buen pretexto. Ahora sí me deja explicarle. Sufrí un accidente hace una semana y me fracturé la pierna. Ay, qué pena. El jefe de personal me dijo que podía utilizar este cajón porque es para personas con problemas de salud. No, claro, yo entiendo. Yo sufro de la ciática, pero ya estoy mucho mejor.
¿Qué le parece si ocupa usted el lugar mientras se recupera? Yo puedo usarlo después. Se lo voy a agradecer mucho, de verdad. Será por poco tiempo. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz. Les saluda Pedro Luis Ceballos para invitarlos todos los viernes en punto de las 8 de la noche en el canal 134 de Cable Más a su programa Primer Círculo, programa de análisis y debate político. Recuerde, viernes 8 de la noche, canal 134 de Cable Más. Muy bien, seguimos y nos da muchísimo gusto contar aquí con la presencia del diputado Jaime, por supuesto, Jaime Bolaños, con quien estamos platicando, pero también hemos incorporado aquí a esta charla a Juan Carlos Contreras. Él es integrante de este Centro de Arte Textil Zapoteco Vidao, y bueno, ahorita nos va a explicar qué significa en zapoteco, cuál es el significado, y también lo que hacen en este centro. Ya escuchábamos al diputado Jaime Bolaños, desde hace más de 20 años empezaron a trabajar aquí. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saludamos, bienvenido. Muy bien, gracias. Pues, como dicen, soy parte de la cooperativa. Era uno de los más jóvenes anteriormente, ahora hay algunos más jóvenes. Me imagino que eras muy pequeño, ¿no? Era pues en el 2003, 2002, fue cuando me incorporé. Y bien. Pues ahorita tengo 32 años. Entonces pues de corazón pues todavía estamos con mucha juventud. ¿Cómo trabajan? ¿Qué hacen aquí? Platícanos. La verdad, hemos escuchado varios comentarios, pero tú coméntanos cómo realizan este trabajo, a dónde lo llevan, qué es lo que hacen. Sí, bueno, la cooperativa tiene una historia muy larga. Nosotros hacemos como la mayoría de los artesanos aquí en Teotitlán del Valle, tapetes de lana. La característica principal, vamos a decir, o que nos diferencia de nuestros paisanos de esta comunidad, pues es el trabajo en equipo que estamos realizando. Nuestro trabajo de artesanía nosotros lo hemos organizado de tal forma que tenemos un equipo de comercialización, tenemos un equipo para el huerto de plantas tintorias, tenemos unos compañeros que trabajan también en la parte del teñido. Tenemos en la parte del teñido tenemos una adecuación con energía solar a través de unos colectores para ahorrar el combustible, sea leña o sea gas, y hacer un trabajo más sustentable en cuanto al uso del agua, la energía y también el reuso de las aguas residuales a través de el riego a las plantas o los árboles que tenemos en este lugar. Y bueno, hace rato explicaban el proceso con la grana cochinilla y algunas plantas que inclusive han estado a punto de desaparecer aquí en este lugar, y con apoyo de otras instituciones han logrado recuperar ¿no? esas especies. Sí, es un trabajo, es un rescate que se ha hecho en el volver a usar plantas tintorias o árboles. Yo aprendí aquí a teñir ahorita dentro de los socios que compartimos el trabajo en el centro, y todos estamos capacitados para pintar con estas técnicas antiguas.
Pero así como ahorita digamos que la pluma, le voy a meter un gol al Vic, es muy conocida y uno a veces, bueno, dice, bueno, pues se sirve para escribir, ¿no? En el caso de los tintes naturales, las plantas ya se había perdido mucho conocimiento en la técnica. Se utilizó o está utilizando en gran mayoría el tinte químico. Entonces nosotros, este trabajo de la cochinilla, el índigo o añil, el trabajo con las plantas como la granada, el nogal, el zapote negro, el pericón, el marush, el muitle, muchas otras tantas plantas que utilizamos, algunas ya estaban siendo como desplazadas o desconocidas y que a través de la organización, de conjuntarnos, de querer aprender, reaprender nuevamente a hacer esta técnica y con el apoyo de organizaciones, asociaciones civiles, universidades también, de agronomía, de otros saberes, fuimos aprendiendo o capacitándonos y poder hacer todo este trabajo para realizar hoy en día lo que es todo nuestro trabajo textil, que integra los colorantes naturales y que en lo que plasmamos lo que nosotros somos, ¿no? Ser zapotecas. Vamos a una recuperación de nuestros diseños, nuestra forma de ver las cosas y nuestra propuesta también para el mundo. Así es. Decía el diputado Jaime Bolaños, hace rato lo decías, Jaime, muy interesante, que ellos no repiten, ¿no? O sea, un diseño no se repite, no se compra uno y tienen 10 del mismo diseño, sino son diferentes, ¿no? Vamos, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Sí, sí. Aquí existen, en el diseño existen los motivos que son zapotecas. Hay algunos glifos, hay algunos códices, hay algunas formas que son en forma de como rombos, algunos escalonados, que tienen cada uno su significado. Entonces cada artesano, con los colores que uno tiene, va haciendo una composición, pero eso también es parte del regalo de ser cooperativa, porque nosotros anteriormente casi la mayoría de los artesanos trabajábamos hay comerciantes como en todo también, ¿no? Intermediarios. Entonces, cuando tú trabajas para alguien así, pues te traen el diseño y los colores ya compuestos, y tú solamente tienes que trabajarlo tal como está la pieza. En cambio, cuando tienes la oportunidad de realizar algo, de crearlo, entonces tú empiezas desde el tamaño, la forma y los colores que utilizas. Entonces, cuando terminas una pieza, cuando vas haciendo las piezas, pues vas creando y tu diseño, tu idea. Claro. Ahora, ¿qué ha significado esto para ustedes como habitantes de este municipio? Decía hace un rato el diputado, muchos quizá eran mayores que tú los que iniciaron, pero estaban de migrantes, estaban en Estados Unidos. ¿Qué ha significado el que se vinieran a su tierra, a trabajar en su tierra y no quedarse en Estados Unidos? ¿Y qué ha significado también ustedes como familias? Porque algunos dicen, es que las cooperativas luego no funcionan, luego la gente se pone, es muy difícil que funcionen las cooperativas o las organizaciones de este tipo. ¿Tú qué nos dices de esto, Juan Carlos? Sí, en mi experiencia como
ser parte de una cooperativa, pues yo he aprendido muchas cosas. En esta cooperativa nos hemos capacitado mucho a través de Fundación Comunitaria, en la que estuvo formando el licenciado. Tuvimos, porque en la cooperativa queríamos vender, necesitábamos como capacitarnos para competir hacer competencia con nuestros mismos paisanos, ¿no? Mejorar la calidad del producto, mejorar el diseño, pero también aprender en la cuestión, cuestiones fiscales, cuestiones contables, cuestiones de organización, de cómo llevar nuestros inventarios, cómo aprender a elaborar una factura. En mi caso, pues también aprendí a cultivar con las capacitaciones que tuvimos con los ingenieros agrónomos que vinieron a asesorarnos, hacer cultivos de traspatio, hacer cultivos, hacer abonos, hacer biofertilizantes, hacer control de plagas a través de las mismas plantas, hacer uso de las ecotecnologías, los baños secos, la energía solar, los paneles solares. Hicimos ahí en nuestro huerto, donde estamos cultivando los árboles, construimos nosotros cisternas de ferrocemento para almacenar el agua. Tenemos 2 pozos y bueno, cuando llueve pues hay buena agua, pero en tiempo de sequía tenemos que almacenar agua para poder mantener a las plantas, o incluso con el agua de lluvia también en el terreno que tiene declive hemos hecho ¿cómo se le llaman? Zanjas o curvas de desnivel como tipo terrazas. Como para almacenar. Pues qué bueno, felicidades Juan Carlos Contreras por todo esto que platicas. Vaya que ha sido una situación transformadora en la vida de esta comunidad, lo que platicas, y felicitarlos por este trabajo. Vamos a ir a una muy breve pausa. Estamos en el canal 134 de Cable Más y estamos con los amigos artesanos aquí en Teotitlán del Valle. Regresamos. Por eso, es como si yo le dijera, fíjese doctor que me desmayo cada 2 cuadras. Imagínese que usted me respondiera, es por la medicina, en lo que el cuerpo se va acostumbrando. A ver, ¿qué es lo que hace un doctor cuando uno llega enfermo? Pues primero lo checa, después le hace unos estudios, y al final le dice qué enfermedad tiene. Lo diagnostican, ¿no? Pues sí. Y para que se cure el enfermo, hay que darle un tratamiento, o hay que operarlo, o ya de plano ver si no se puede hacer nada, ¿no? Porque si usted fuera doctor, yo ya me hubiera muerto 3 veces. Es la 3ª vez que le traigo el coche y nomás no queda. Mire, por esta, se lo juro, estoy solo, no tengo gente. Todos mis chalanes se fueron a la peregrinación de la Virgencita de Juquila. Honradamente sí, me hicieron falta checarle algunos detalles a su carro. Déjemelo, regrese pasado mañana por él. Eso me hubiera dicho, maestro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Me va a cobrar y además me va a dejar sin coche? No, mire, ya de cuates, no le cobro y se lo dejo al tiro. Nomás porque le quedé mal. Vámonos poniendo de acuerdo. Tú puedes construir ambientes de paz.
Muy bien, regresamos y muchas gracias por acompañarnos. Estamos realmente muy contentos de estar aquí en esta comunidad, diputado Jaime Bolaños, platicar con los amigos artesanos y conocer el trabajo que están haciendo, que verdaderamente es un trabajo transformador, como me parece que también lo es esta pues iniciativa que tiene diputado y lo que ha iniciado, yo diría no ahora, por lo que estoy viendo, inició esa ruta ciudadana hace muchos años, pero retoma esta ruta, digamos, es un retomar esa ruta ciudadana. Platícanos de esto, diputado. Es correcto, quizás en esta visión que yo te compartía, de miraras un poco hacia el desarrollo desde nuestra propia gente, desde nuestras propias comunidades, pues iniciamos nosotros esta ruta hace más de 25 años. No es algo que estemos nosotros creando por situaciones de comunicación, de mercadotecnia, de publicidad, de promoción. Es única y exclusivamente porque nosotros, al hacer una reflexión después de casi ya un año y meses como diputados locales, nos hemos dado cuenta de que no se conocen muchas veces ni al interior del propio Congreso ni con los actores políticos las experiencias de la gente, de las organizaciones que realmente han tenido un aprendizaje y han tenido logros y avances, y que era necesario, por una parte, hacer este recorrido para mostrar a la gente, para mostrarle al pueblo de Oaxaca que cuando la gente se organiza, cuando las comunidades se organizan, cuando existe esta facilitación y esta conducción por parte de los gobiernos, es posible que estas experiencias salgan, que es posible de que la propia sociedad civil sea la protagonista de su propio desarrollo social. Por eso le hemos llamado Ruta Ciudadana. Y hemos tratado que a partir de estos últimos meses, días, esta Ruta Ciudadana vaya por una parte mostrando estas experiencias exitosas en el Estado, pero también que vayamos nosotros conociendo cuáles son las debilidades de estos proyectos, cuáles son las fortalezas al día de hoy, qué es lo que se requiere de apoyos en la gestión, cómo hacemos para que estas experiencias se puedan sistematizar. Agradecerte a ti esta oportunidad de sumarte a esta Ruta Ciudadana, de sumarte a este esfuerzo de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños, y que podamos nosotros fortalecer y hacer compromisos públicos a través de estas transmisiones, de fortalecer el trabajo que nuestra gente, que estas organizaciones vienen desarrollando. Aún falta mucho por hacer, 20 años en realidad son pocos. Por eso, como dice la canción, ¿no? 20 años no son nada, ¿no? Es correcto, para una organización de esta claro. dimensión. Cuando vemos que realmente las grandes corporaciones, las grandes organizaciones a nivel mundial llevan muchos años de trabajo, nosotros consideramos que todavía hay una tarea pendiente que hacer, que cumplir con este tipo de organizaciones. Entonces, en ese sentido, la Ruta Ciudadana nos está permitiendo un poco refrescar, actualizar nuestros conocimientos, mirar hacia adentro de las organizaciones, hacia dónde podemos nosotros... ¿Sigue en contacto con todas estas organizaciones que desde hace muchos años, muchas de ellas fundó prácticamente? Es correcto, he tratado, digamos, yo prácticamente pues tengo no más de 4 años y medio de haber hecho el trabajo comunitario, de estar realmente en las comunidades locales. Prácticamente desde que nos invitaron a participar en gobierno, parte de nuestros compromisos con la gente fue que estando aún desde gobierno estaríamos con ellos en contacto, estaríamos ayudándolos en la gestión, estaríamos fortaleciendo sus procesos de desarrollo, estaríamos en contacto con las gentes, con las autoridades, para poder seguir fortaleciendo el tejido social en Oaxaca, seguir fortaleciendo la estructura ciudadana. Entonces, en ese sentido sí hemos estado cercanos, hemos estado con una presencia territorial en todas y cada una de ellas, y como estas experiencias, tenemos experiencias en la costa, inclusive hace pocos días estuvimos en la costa
Allá hay una vertiente también de que la mayoría de muchos amigos y amigos que eran se dedicaban prácticamente a destruir el medio ambiente, la tortuga, el cocodrilo, toda la parte de los manglares en las lagunas oaxaqueñas, hoy son los que conservan y han encontrado medios sustentables y medios y mecanismos por lo cual los proyectos son totalmente sustentables. Ahora ellos protegen a la tortuga, protegen al cocodrilo, protegen las aves, protegen el entorno ecológico, pero también les ha permitido generar un ingreso. Y encontramos que hay proyectos que se vienen fortaleciendo, hay otros proyectos que muestran ciertas debilidades donde tenemos nosotros que eficientar la política pública, los programas, la legislación, y ese es uno de los grandes aprendizajes como legislador que vamos teniendo en la Ruta Ciudadana y que queremos a través de estos espacios poder compartir a los actores políticos, a la gente, de cómo podemos nosotros irnos comprometiendo y ir construyendo políticas públicas que fortalezcan a esos grupos. Darte un ejemplo, en la costa, algo que fue reiterado en más de 6 organizaciones que visitamos, fue de que necesitamos nosotros fortalecer la promoción del ecoturismo para que más gente pueda visitar estos polos de desarrollo ecoturístico que existen en Oaxaca. Tuvimos una propuesta también de crear desde una organización que se encuentra en Mazunte, el primer museo del cocodrilo prácticamente en Oaxaca, y que sería el segundo museo a nivel nacional después de Chiapas, y el segundo también en nivel de Centroamérica para aprender del cocodrilo, porque muchas de las variedades del cocodrilo son endémicas de nuestras lagunas, de nuestro estado de Oaxaca. En este sentido nos parece que son experiencias sumamente exitosas. También tenemos experiencias en la Sierra Norte, quizás son las más conocidas, las que están un poco más visibles, como son todos los desarrollos ecoturísticos que están alrededor de la Sierra Norte, no solo en pueblos mancomunados. Tuvimos en alguna etapa de la vida la oportunidad que nos permitió Pueblos Mancomunados de acompañarlos en ciertos procesos, en Benito Juárez, en la Tubi, en la Nevería, y que estuvimos con ellos también compartiendo este tipo de experiencias. Experiencias también en la región del Istmo, en la región del Istmo de Oaxaca, que nos parece también muy exitosas, experiencias tanto en la producción agrícola, ganadera, también en el textil, la producción de ajonjolí, de diversas alternativas sustentables, experiencias en el Papaloapan, también de diversos proyectos sustentables, ganaderos, agrícolas, en donde nos ha permitido conocer desde la propia gente cómo han sido sus proyectos de desarrollo social y que esperamos compartir en este espacio, en este programa, en una de las zonas quizás de mayor erosión y expulsión de mano de obra de Oaxaca, como es la Mixteca, en donde vemos también organizaciones y a la gente organizada con estas experiencias también que les permiten ir mejorando su ingreso, ir mejorando su desarrollo, ir recuperando y restaurando y mitigando el daño que se le ha tenido al medio ambiente. Hoy Oaxaca tiene un museo del agua, inclusive un museo demostrativo, también la experiencia de los centros de generación de conocimiento, como es el caso de la Universidad de la Mixteca, uno de los centros de investigación hídrica del agua potable más importantes, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel Centroamérica, y donde se vienen desarrollando ciertas y muchas tecnologías en favor de la conservación, la restauración, la mitigación del medio ambiente, experiencias que hemos tenido conocimiento también en valles centrales, alternativas de nutrición, como es el caso del amaranto, donde tendremos la oportunidad de platicarle a la gente cómo surge la recuperación de este cultivo milenario, de esta planta originaria de nuestros pueblos indígenas de México, de Oaxaca, que se pierde durante la etapa de la colonización, pero como con un trabajo después de 20, 25 años se ha recuperado y hoy prácticamente es uno de los sustentos primordiales y que son básicamente la nutrición de nuestros pueblos indígenas. Encontramos diversas experiencias también de la creación del arte popular, del textil, y consideramos que ya hay suficientes experiencias desde la sociedad civil en Oaxaca
que nos permitan construir una política, nos permitan construir marcos legislativos que reconozcan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, pero que también las fomenten, que también las apoyen, que también las gestionen, porque Oaxaca es muy rico en su sociedad civil organizada. Y estas rutas van a recoger el latir, el corazón de Oaxaca desde sus comunidades, ¿no? Para, pues como decías, diputado, no inventar desde un escritorio, no hacer ocurrencias, sino ir ya tener el marco que permita, el mapa que permita tomar decisiones para la solución y para el desarrollo del Estado. Pero yo quiero preguntarte, después de la pausa, se ha arrancado esta ruta ciudadana, va a seguir, ya hablabas de la costa, va a continuar en otras regiones, hasta dónde va a llegar esto, cuáles podrían ser esas conclusiones, en fin, todo esto lo estaremos platicando después de la pausa. Les saluda Pedro Luis Ceballos para invitarlos todos los viernes en punto de las 8 de la noche en el canal 134 de Cable Más a su programa Primer Círculo, programa de análisis y debate político. Recuerde, viernes 8 de la noche, canal 134 de Cable Más. Seguimos platicando con el diputado Jaime Bolaños Cacho. Estamos hablando de la ruta ciudadana que has iniciado. ¿Va a llegar a todo el estado, Jaime? Sí, nosotros esperamos, nos queda pues prácticamente más de un año y medio en la legislatura del estado. Nosotros esperamos coberturar, si no todo el estado en su totalidad, al menos tener presencia en las 8 regiones, mostrar el trabajo que desde la sociedad civil se ha venido desarrollando, pero también identificar cuáles son las necesidades, las propuestas, el debate. Estaremos en esta ruta ciudadana, como lo hemos enunciado, en una conceptualización que hemos tratado de decir de este espacio de acercamiento con la ciudadanía, no únicamente visitando estas organizaciones, sino también hay muchas organizaciones que están trabajando en derechos humanos, que están trabajando en género, que están trabajando en medio ambiente, que es necesario también retomar de ahí sus propuestas para política pública, para que nos dé tiempo legislar, para que podamos nosotros promover estas iniciativas. Esa es una de las conclusiones y del avance, ¿no? Tenemos nosotros algunos compromisos muy concretos. Nosotros hemos platicado con una diversidad y una pluralidad de organizaciones civiles, donde una de las premisas básicas es que Oaxaca tiene que ir hacia un marco legislativo que mejore el entendimiento entre la sociedad civil y gobierno. Entraremos a una serie de foros, de talleres, de debates, de discusiones, para que finalmente puedan, entre varias organizaciones civiles y los diputadas y diputados que gusten sumarse, poder presentar al Congreso una iniciativa que mejore el entendimiento entre la sociedad civil y su gobierno. Una iniciativa donde se puedan fomentar y fortalecer este tipo de iniciativas que estamos nosotros comunicando. Es un resultado tangible de esta ruta ciudadana. Pero también nosotros queremos, en nuestra experiencia, dejar un testimonio real de cómo deben de construirse las políticas públicas, no solo en el Poder Legislativo, sino cómo deben y pueden construirse en los otros dos poderes, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Nosotros sabemos de que este gobierno culmina en el 2016 y que tendrá que venir un gobierno nuevo en el 2016, y lo que queremos es entregar un recuento en nuestra función de legisladores de cuáles han sido los programas, las políticas públicas, las legislaciones que nosotros vemos que en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, en el caso del desarrollo sustentable de nuestras comunidades, pueden mejorarse, y cuáles otras, lejos de beneficiar, han tenido un impacto negativo
al interior de nuestras comunidades y nuestro tejido organizacional. Esa es otra parte muy tangible que queremos nosotros dejar al concluir esta ruta ciudadana, como un mensaje con una serie de contenidos, con una serie de videograbaciones y testimonios desde las organizaciones de la sociedad civil como el que hoy presenciamos, de cuál es el camino, cuál es la ruta para que Oaxaca pueda desarrollarse. Ahora, Jaime, por lo que platicas, digo, 20 años o más de 20 trabajando nada más con esta organización de artesanos, entre, no sé, cientos que has estado trabajando, y estamos hablando de un trabajo de más de 20 años. Entonces, cuando alguien llega y dice, bueno, conozco a Oaxaca, y pues lo ha recorrido o menciona que se ha recorrido en poco tiempo, está hablando de una situación irreal, así claro. es. Sobre todo, yo diría desde mi pensamiento y mi experiencia propia, después de más de 20, 25 años de recorrer, de vivir en las comunidades, de facilitar los procesos de desarrollo de las propias comunidades, de las organizaciones, se puede ir de visita. Y qué bueno que hayan venido de visita. Pero es muy distinto visitar este estado, visitar las comunidades, a hacer trabajo de base, a hacer trabajo comunitario, a convivir con la gente y aprender a conocer la propuesta de desarrollo que las gentes de este estado tienen en las distintas comunidades. Y aún así, como siempre lo he dicho, después de 25 años de recorrer este estado, lo conozco muy poco. Quisiera yo conocerlo más. Sí te podría decir que en estos 25 años he tenido la oportunidad de conocer las 8 regiones, nos ha tocado visitar más de casi 2.000, 3.000 comunidades en el estado, y hemos tenido la oportunidad de conocer los 570 municipios. Y de estar con la gente, ¿no? Que es lo más importante. Y lo más importante, estar con la gente, y estar con una infinidad. Yo te podría, están los números de la Fundación Comunitaria Oaxaca, donde tuve la oportunidad de ser director general más de 15 años, y de diversas organizaciones civiles donde participamos. Yo te diría que hoy Oaxaca es el estado con el mayor tejido organizacional de la República Mexicana. Oaxaca representa no más de 1.300 organizaciones en el estado, y de los cuales requieren de una ruta ciudadana. Es una demanda de que la ciudadanía conozca y se reconozcan entre el tejido social, que finalmente eso nos podría llevar a un nuevo pacto social. Oaxaca requiere de un nuevo pacto social, pero requiere que este pacto social salga del reconocimiento y del conocimiento pleno entre pares, entre iguales, que son nuestras distintas comunidades, nuestras distintas organizaciones, para que Oaxaca pueda marchar en una ruta de desarrollo. Muy bien, perfecto, pues te agradecemos, diputado Jaime Bolaños Cacho, el haber estado con nosotros. Ojalá nos invites en esta ruta ciudadana a otros lugares y podamos estar contigo platicando con los oaxaqueños. Nos gustaría que, es correcto, que nos pudieras invitar más adelante. Al final, como lo hemos dicho, la ruta ciudadana es la suma de todos y de todas, no es la suma de un solo personaje, y lo que queremos mostrar es el trabajo de todas y todos desde las comunidades de Oaxaca, pero también lo que queremos es sumar y sumarnos a este esfuerzo de ellos, y si es a través de medios que pueden ser aliados como el tuyo y de ti, Pedro Luis, están sumados y esperamos su apoyo en esta ruta ciudadana. Con mucho gusto. Diputado Jaime Bolaños, muchas gracias nuevamente, y estaremos pendientes de otra próxima visita en esta ruta ciudadana. Gracias y con gusto, Pedro Luis. Muy bien, pues gracias a usted también. En este canal 134 seguimos nosotros disfrutando del trabajo que hacen aquí en este Centro de Arte Textil Zapoteco, aquí en Teotitlán del Valle. Gracias, que tenga una buena noche.